la verdad es que ya estoy dudando. Yo no sé si es justo hasta la torre hacia acá o hacia allá. Mira que me ha llevado Eduardo a sitios aquí con historietas de Segovia y al final yo no me entero muy bien de dónde es. Mira, me viene de maravilla, ni que estuviera preparado esto. Ni que estuviera preparado. Pero me viene bien porque estaba yo buscando el límite de la Casa de las Cadenas. Justo, mira, ves la torre, que es donde estaba la puerta de San Juan, que hicimos un programa la temporada pasada de las puertas de Segovia, la muralla, a partir de ahí. Y estaba justo allí. Pues es justo el esquinazo que da hacia allá, esa es la Casa de las Cadenas. He querido estar justo en esta situación para que nuestros historieters vieran precisamente esta Casa de las Cadenas. Hoy me has citado aquí, tengo la Casa de las Cadenas enfrente, sospecho que me vas a llevar hasta allí. Vamos a ir hasta allí, pero vamos a ir allí, el que el programa se titula De Chinchón a Moya, de Moya a Chinchón y por Segovia como que ni un jamón, ni un jamón, de Segovia ni un jamón. De Chinchón a Moya. De Chinchón a Moya, de Moya a Chinchón, pues la persona, vamos, allá ha vivido mucha gente, pero el protagonista de nuestro programa de hoy es uno de las personas y los personajes construidos en torno a Segovia más importantes en el momento, probablemente más importante en términos políticos e históricos de la ciudad de Segovia, que es el tránsito del siglo XV al siglo XVI. A ver, en las notas previas al programa siempre me mandas algún nombre, Andrés de Cabrera. Andrés de Cabrera. Aunque para mí es desconocido, entiendo que para los historiadores como tú, sí, más pero que no conocido. Mucho para los segovianos, ¿sabes? Es un tipo que fue todo en Segovia. Y sin embargo, el día que la palmó, lo enterraron con su mujer, que era Beatriz de Bobadilla, en Carboneras, ahí en el señorío de Moya, en Cuenca, y en Segovia no queda rastro de él. Pero entonces, ¿fue todo para Segovia o fue todo en Segovia, pero no dejó un buen, Yo creo que no buen ha habido recuerdo, buena huella? Nadie más poderoso en la historia de Segovia que este tipo. Poderoso de dinero, poderoso... De todo, políticamente hablando. Megapoderoso, era el tycoon, que se dice en inglés, el super pez gordo de Segovia entre 1454-55 y 1512 que la diña, ¿no? Vale, si tenía tanto poder, yo planteo, ¿tuvo que ver en momentos realmente históricos y decisivos en Hombre, esta ciudad? él, digamos que la proclamación de Isabel la Católica en la iglesia de San Miguel, que por cierto era su barrio, y el barrio de su padre, era la población donde ellos vivían, se lleva a cabo gracias a su influencia política y social aquí. O sea, que sí era un tipo con mucho poder. Hoy vamos a hablar de él. ¿La Casa de las Cadenas, ahí dormía, ahí vivía? Era su casa, era su casa. Era la casa de Andrés de Cabrera, del señor de Moya, señor de Chinchón, señor de Segovia, gobernador, alcaide del Alcázar, tesorero de la Casa de la Moneda, del Consejo Real de Enrique IV, del Consejo Real de la Reina Católica. Que llevaba un tarjetón de visita así, gigante, ¿no? Como el nuestro, bueno. Que pone Eduardo Alberto Historieters, punto final. Ya está. Y por cierto, ¿dónde nació? Nació en Cuenca. Nació en Cuenca. Nació en Cuenca, en 1430. Pero yo creo que vamos a ir remontando un poquito para hacer que camine un poco Óscar, que está ahí muy tranquilo. Vamos a subir justo hasta el borde de la Casa de las Cadenas, donde arrancaba la puerta, porque la Casa de las Cadenas, o de la cadena también se la llama, nace justo en el inicio de la ciudad, intramuros, en la puerta de San Juan. Bueno, así que vamos para allá, historieters. Cojan fuerza, que es cuesta arriba, y nos vamos para allá. Andrés Cabrera. Sí. Oye, ¿por qué la Casa de las Cadenas? Pues por una cadena a la puerta. ¿Ah, sí? Vale, vamos a buscarla. Andrés de Cabrera, ¿no? Andrés de Cabrera. Menuda choza tenía Andrés de Cabrera. Bueno, sobre todo muy prestigiosa, porque está justo en el acceso, en la zona alta de Segovia, justo en la puerta de San Juan, que era probablemente una de las puertas principales junto a la puerta de San Martín, ¿no? Pero a ver, nos tienes que aclarar el camino porque Cuenca, Chinchón, llegar a Segovia y establecerse como una persona de mucho poder. Bueno, es que él nace, en 1430, él nace en Cuenca, en el seno de una familia judeoconversa, ¿no? La familia, sus antepasados, sus abuelos probablemente, o bisabuelos, se convirtieron en el proceso de vamos a ver, en el proceso de persecución que se genera a principios del siglo XV. Hicimos un programa de historietas de Segovia con Sergio, que se llamaba El Ángel del Apocalipsis. Un saludo a mi anterior... Claro, al primer Goliardo, ¿no? El primer Goliardo. Le llamábamos El Ángel del Apocalipsis, que era San Vicente Ferrer, que se dedicó a recorrer por toda la península ibérica persiguiendo a judíos para que se convirtieran al cristianismo, con aquel famoso eslogan, el lema ese de bautismo o muerte, ¿no? Bueno, ya
revisen el programa y disfrutarán de esto, ¿no? Bueno, pues la familia de Cabrera, de Andrés de Cabrera, se convierten al cristianismo, y es una lacra que van a tener toda su vida, ¿no? Hasta el siglo XVI, cuando ya Felipe II, ya muerto obviamente Andrés de Cabrera, lo zanja, diciendo que evidentemente era una familia eran todos, como dirían en Harry Potter, sangre limpia, ¿no? Sangre limpia. Eran cristianos viejos, ¿no? Aunque en realidad no lo eran. De hecho, les persiguió eternamente. A uno de sus hermanos, a los dos, los estuvo estudiando, investigando la Inquisición, ¿no? Uno porque decían que había un rabino que venía a visitar su casa, y otro porque decían aquí Fernando que visitaba la casa de Abraham Seneor, ¿no? Que esa es otra también curiosa, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues en el 30 nace en Cuenca. Y él, ya de muy jovencito, él es patrocinado o se convierte en, diríamos que su mentor, el marqués de Villena, Juan Pacheco. El villano de Villena. Otro programa, el villano de Villena, que es el que le introduce en la corte del rey, bueno, del príncipe Enrique. No quiero pensar lo que aprendió del villano de Villena. Bueno, pues seguramente a moverse bien entre aguas muy procelosas, ¿no? Verás, él se posiciona políticamente desde muy jovencito, porque el Diego Hurtado de Mendoza intenta incorporar Cuenca al reino de Navarra, intenta cederlo, y se pone del lado de Pacheco, de Álvaro de Luna, para luchar contra esta petición de pérdida de poder de Cuenca, ¿no? Básicamente eso es lo que le hace posicionarse primero con Álvaro de Luna y luego ya posteriormente con Juan Pacheco. Nos estás situando en un círculo de influencias, de poder, no sé, de hombres poderosos que finalmente intercambiaban, colocaban a sus amigos. Claro, es que así funciona bueno, iba a decir, así funcionaba la política, ¿no? Sí. Así funcionaba la política, entiendan ustedes, ¿no? Cuando uno es muy poderoso y va colocando a la gente en los entornos para generar un equipo, una clientela que le permita mantener el poder y estar en el momento en que se toman las decisiones principalmente económicas. Has dicho, ¿no? Funcionaba, lo he dicho bien, pretérito imperfecto de indicativo. Vale, funcionaba. Entonces, se rodea o va acompañado. Juan Pacheco podríamos decir que es el mentor, decías. Sí, le introduce en la corte. De nuestro Andrés de Cabrera. Con 16 años, en 1451, casi 20 años. Con 20 años ya prácticamente le convierte en doncel del príncipe. Doncel, bueno, ya te explicaré lo que es el doncel. Doncel, luego ya cuando el otro es proclamado, es proclamado ya el otro rey, a partir de 1456 pues se convierte en maestresala, luego en camarero del rey, luego posteriormente en mayordomo de la casa del rey. Entonces el rey le hace regir, entonces el rey Enrique IV, estoy diciendo, él siempre fue fiel al rey Enrique IV, y entonces va entrando en diferentes círculos de poder, va recibiendo cantidad de honores, y él, que había soñado con ser, o probablemente se había formado para ser un hombre de armas, se convierte en un hombre de política, y empieza a entrar en diferentes cargos, pues empieza a ser, pues ya te lo he dicho, de todo, empieza a utilizar todos los espacios que puedan imaginarse ustedes de gobierno, y llegan a Segovia, porque el príncipe Enrique, no nos olvidemos nunca, era el señor de Segovia. Su padre, que por cierto se llamaba Pedro López de Madrid, y su madre María Alfonso de Cabrera, que por cierto eligen el apellido de la madre porque debía tener mayor alcurnia que el padre, ¿no? Que era un judío converso, aunque probablemente también fuese de familia conversa la madre. El caso es que ellos viven en la colación de San Miguel, ¿no? Es decir, viven en Segovia y se mete en todo ese círculo de poder en torno al príncipe y posteriormente rey de Castilla. Y él va cogiendo poder político, por supuesto, y poder económico, con propiedades como esta. Claro, lógicamente, es que él llega en Segovia, mira, en Segovia, a partir de 1468, en el siglo XV. Digamos que la familia preponderante que estaba en Segovia, que eran los Arias de Ávila, por ejemplo, Pedro Arias de Ávila era el gobernador de Segovia, el justicia de Segovia, digamos que queda apartado del poder, como que cae en desgracia para el rey Enrique, porque se han puesto del lado de su hermana, de Isabel. Entonces, básicamente lo que hace es sustituir a Pedro Arias de Ávila con Andrés de Cabrera, y accede a las dignidades principales que tenían estos poderosos en Segovia. La Casa de las Cadenas, el control de la muralla y de los accesos y los pechos que se pagan de los portazgos, y muy importante, que no se nos olvide, la Casa de la Moneda. Pero yo creo que eso te lo voy a ir contando. Pero la Casa de la Moneda
Estamos pensando en la ubicación No, actual. yo te voy a llevar hasta la puerta de la casa y en la puerta de la casa hablamos un rato en torno a esas dignidades, especialmente la de la Casa de la Moneda. 3 cosas. Me quedo con Doncel, con maestre de Maestresala. Sí. Y recordemos que aquí había una puerta de acceso. La puerta de San Juan. Que dominaba, lógicamente, Andrés de Cabrera. Y todas las puertas. Él es el que decidía, como gobernador de Segovia, quiénes eran los porteros de Segovia. Que tenían una importancia que también lo hemos contado en nuestro programa de la muralla. ¿Vamos para allá? Venga. ¿A la puerta? Seguimos. Vamos a sentarnos un poquito. Está bien al sol, pero mejor sentados. Seguimos caminando por la historia. Oye, menudo adosado tenía aquí, ¿eh? Ya te digo, qué pájaro. Madre mía. Qué pájaro torcaz. Andrés de Cabrera. Sí, señor. Bueno, no vamos a llamar porque no nos van a abrir. Yo creo que no nos va a abrir nadie hoy. Además, mira, han quitado la cadena, ya no cierran la calle. Ya no cierran la calle, la casa de la cadena o de las cadenas. Bueno, eso es típico en algunas ciudades, generalmente para proteger el tránsito de mercancías, cortarlo y cerrarlo. Es como una especie, hoy en día es la barrera que se baja, ¿no? Sí. El bloqueo que se baja, pues en todas las cadenas funcionaban igual. De hecho, en Sevilla, la Torre del Oro, había otra que era igual al otro lado y tenían una cadena que cerraba en el puerto, que es lo que se llaman las Torres Albarranas, ¿no? Torres Albarranas, un agujero que tenemos aquí que le vamos a mostrar nosotros ahora, de ahí salía esa cadena. Probablemente, esa es mi suposición. Bueno, señor de Segovia, con muchísimo poder político, sí, buenas relaciones, hemos hablado de Doncel, en Maestresala, sí, luego indagaremos en eso. Consejo Real del Rey. O sea, lo tenía todo para triunfar con una, bueno, voy a decir mansión como esta, con una propiedad como esta, pero me has hablado de la Casa de la Moneda. Sí, pero eso te lo voy a contar después, porque estaba justo detrás de este edificio, ¿no? Ah, ¿detrás de aquí? Detrás estaba la tercera Casa de la Moneda que tuvo Segovia en su historia. 4 con la que hay ahora, que ya no es Casa de la Moneda, que es un museo, pero bueno. Sí, la verdad es que él llegó a ir acumulando una serie de puestos, de cargos políticos, de oficios políticos muy importantes, no solo en Segovia, también en Cuenca, porque de hecho el rey Enrique IV le reconoce el señorío de Moya, ahí en Cuenca, ¿no? Que es el señorío de donde él había nacido, y yo creo que él se sentía más de Cuenca que de Segovia, pese a que en Segovia estaba su vida política, ¿no? De hecho, él ya en 1467 yo creo que ya está casado con la amigota de Isabel la Católica, que es Beatriz de Bobadilla, ¿no? O sea, que ya encontramos esa unión y ese círculo de confianza más cercano. Claro, tú piensas que él es un fiel defensor de Enrique IV, su señor es Enrique IV. De hecho, los problemas que tiene con Juan Pacheco, cuando él se va acercando a Beltrán de la Cueva y va ocupando el espacio de mayordomo que deja Beltrán de la Cueva cuando lo hacen conde de Ledesma, entonces entra en conflicto con su tutor, con su mentor. Con Pacheco. Con Pacheco, precisamente porque el otro está virando contra Enrique IV con la farsa de Ávila, con todos los problemas que hay en los momentos de debilidad de Enrique IV. Entonces, él está como entre dos fuegos, porque él, su mujer, su esposa, es la amiga íntima. Bueno, ya acuérdate que decían, después de la reina de Castilla, la bobadilla, ¿no? La bobadilla, decía la copla castellana, ¿no? Entonces él básicamente lo que hace es jugar a dos, digamos, como a dos barajas, pero básicamente siempre defendiendo los intereses de Enrique IV. De hecho, el acercamiento de Isabel la Católica a Enrique IV a partir de 1468 es muy importante, que es lo que va a permitir después que se proclame Isabel en Segovia, precisamente con el patronazgo de Andrés Cabrera y los Hurtado de Mendoza. Y ahí está esa importancia que realmente tiene momentos históricos, como hemos dicho, como la proclamación de Isabel. Es decir, yo era regidor en Segovia, ¿eh? Claro, pero y en Cuenca. Oye, y era regidor en Sevilla. En Sevilla, cuéntanos. Pero en Sevilla era un 24. ¿Cómo que era un 24? Es un 24, ¿verdad? No es un puesto muy elevado, ¿no? No, a ver. Es un regidor de la aristocracia. Los 24 se llama 24, sí, con este nombre. Era 24. El 24 es un título que se da de regidor a determinada nobleza media, baja, que tiene como origen la conquista de Granada. Porque cuando se conquista Granada, la reina Isabel lo que decide es entregar una de las puertas de Granada a Hernando del Pulgar, porque se había distinguido como un salvaje en la conquista de Granada, y las otras 24 puertas se la encarga a 24 capitanes, cada uno una, que pertenecen a la aristocracia. Y esos eran los 24 y nuestro querido nobles. Andrés de Cabrera era uno de los 24. Pero no de esos, sino ya se queda el título y él llega a ser 24 de la ciudad de Sevilla.
Bueno, pero entiendo que no son títulos que va acumulando, sí. Sí, Va poniendo en sí. su currículum En todo eso. y va eso. presumiendo de todo ello allá donde llega. Todo eso. Él tiene un choque tremendo, como hemos dicho, con Juan Pacheco cuando se produce la ruptura con Enrique IV, que es lo que probablemente le lleve a acercarse a Isabel la Católica. Y es muy importante en términos segovianos, porque Juan Pacheco provoca una revuelta contra los conversos precisamente para dominar a este tipo. Este tipo, que como veremos al final del programa, Historieters, este tipo llegó a ser durante un montón de tiempo alcaide del Alcázar de Segovia y alcaide del Alcázar de Madrid. A ver, entonces, y de Madrid. También de Madrid. Entonces tenía y sabía defenderse, tenía posibilidades de defenderse y de sofocar cualquier revuelta. Claro, él además tenía lanzas que podía sacar de las tierras que dominaba y lanzas que podía pagarle su peculio, cosa que hace en varios de los enfrentamientos. Por ejemplo, en la batalla de Olmedo entre Enrique IV y aquellos contrarios que querían deponerle. Alcaide de Madrid y alcaide aquí en Alcázar. Oye, y tesorero de la moneda en Cuenca y tesorero de la Casa de la Moneda en Segovia. Pero yo te voy a llevar ahora a donde estaba esa tercera Casa de la Moneda de Segovia, la Casa Vieja, que se suele llamar. Imagínate cómo serían las anteriores. La Casa Vieja, de la que no queda ni rastro. Nada, no hay ni rastro, tío, no queda nada. Pero vamos para allá. Nosotros nos vamos a situar, vénganse con nosotros, sí, seguimos el rastro de porque tú tienes el culo frío. Hombre, y tú. Y yo también, ¿no? Venga, vámonos, anda. Coge la mochila. No Historietes, vámonos a la Casa de la Moneda. Ni siquiera calefacción, tanta casa. Casa de la cadena y el culo helado. ¿Cómo estaría la cadena de frío? Bueno, estamos casi llegando a una vista de la Casa de las Cadenas poco... Al límite. Poco común, ¿no? Porque siempre lo vemos desde el otro lado y vean ustedes el perfil magnífico que tenemos. Lo que es Segovia, ¿eh? Que tenemos ahí. Cuando decimos que Segovia mola, lo decimos por algo, ¿eh? Por cosas como esta. Es un espectáculo. Se supone que es la Casa de la Moneda, que es la tercera que se genera en Segovia. De todas maneras, haremos un programa específico, evidentemente, sobre las 4 casas de la moneda que tuvo Segovia. Esta fue la tercera. No queda ningún vestigio de esta Casa de la Moneda, solo vestigios documentales. Digamos que entendemos que esta zona fortificada hacia allá, hacia la Plaza de Avendaño, estaba esa Casa de la Moneda, la que llaman la Casa Vieja. No queda nada de ella, esta casa que se construye en torno a 1455-56, por cierto, en suelos que pertenecían... Quiero decir que el terreno era de... El terreno era de Andrés Cabrera, claro, Andrés de Cabrera, el señor de Moya, antes de ser todavía ser aún señor de Chinchón, a costa de los segovianos, ¿no? Entonces esta Casa de la Moneda estuvo en funcionamiento hasta 1681, convivió con la otra que organiza y crea Felipe II. Él fue tesorero de esta Casa de la Moneda, también lo era en Cuenca, y en las ordenanzas de Medina del Campo se cuenta que su hijo, ya Fernando creo que era, se levantaba entre las mermas de los desgastes de la moneda, más la sisa sobre lo que se llevaba un porcentaje de cada moneda que salía del cuño de esta casa, el tipo se levantaba al año $500,000 de maravedíes, ¿no? Que en aquella época ricos de narices, ¿no? Era un dinero. Entonces podemos dejar volar un poco la imaginación, pensar que estaba aquí en la tercera Casa de la Moneda, que no queda nada, como he dicho. Quería yo preguntarte, el acercamiento a Isabel continuó hasta la muerte. Bueno, ellos en 1480 hacen un acuerdo. Él hace un acuerdo, un pacto con... Perdón, 1468 hace un pacto en el 70 con Fernando y con Isabel. Hace un pacto con ellos para defender su posición sin traicionar nunca a Enrique IV. En 1480 a los reyes, por sus buenos servicios, la reina Isabel le entrega evidentemente, le reconoce el señorío, el marquesado de Moya, y sobre todo le entrega los 1.200 vasallos del Sesmo de Casarrubios y del Sermo de Valdemoro, que constituirían luego el señorío de Chinchón. Pero eso lo vamos a contar, si no te importa, en la sede de su alcázar, porque hay que decirlo así, porque era alcaide del Alcázar de Segovia. Así que yo creo que nos vamos para el Alcázar de Segovia, pero vamos a rodear San Sebastián, que siempre es una maravilla. Rodeamos San Sebastián y pisamos los terrenos quizá de esa tercera Casa de la Moneda, que ya les decimos a los historietes que les debemos un programa sobre las casas de la moneda. Venga, vámonos. Y así ya... O sea, que buen terreno tenía por aquí. Joder, vamos a pensar que era todo suyo.
es el lugar ideal para seguir hablando del poder de Andrés Cabrera, ¿no? Es el símbolo. Me vas a perdonar, pero es que estoy impresionado. Que Segovia... Estamos en el... Vamos a pisar ahora mismo el puente de Santa Bárbara. Aquí. Este puente... El foso. Tenemos el foso al lado. Sobre el foso que, bueno, nos deja una vista poco habitual para que nuestros historieteros también disfruten de este lugar. Aquí se ve la torre de Juan II y toda la defensa inicial y el foso del Alcázar hacia la ciudad de Segovia, ¿no? Andrés Cabrera llegó hasta aquí, al Alcázar, fue alcaide del por Alcázar. Tanto, yo no sé si fue ya su última etapa de vida, ahora nos cuentas, pero desde luego llegó al máximo poder. Yo creo que es la base de la concentración de su poder. En 1468, cuando Pedro Arias Dávila sale del gobierno de Segovia, entra él, ¿no? Y desde ese momento se hace fuerte en el Alcázar de Segovia. Es el símbolo del poder de Andrés de Cabrera y sobre el que construye todo ese mayorazgo que va a generar para sus hijos y descendientes. La fuerza, la importancia de Andrés de Cabrera, todas sus relaciones políticas se sustentan siendo alcaide del Alcázar de Segovia, porque no nos olvidemos, historietes, que se traen el Tesoro Real de Madrid y lo albergan aquí. El Tesoro de Madrid, por tanto, más símbolo de poder imposible. Claro, además tú fíjate que Isabel la Católica solía decir que la llave de Castilla era Segovia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Quería preguntarte precisamente por la relación con la reina, ¿no? Quiero decir, él se mantuvo aquí con ese poder, pero una vez que fallece la reina, ¿qué ocurre? Bueno, mira, él va ocupando, digamos que desde el Alcázar va expandiendo el poder dentro de la ciudad de Segovia, entonces pasa a ser luego, cuando desaparece Pedro Arias Dávila y Juan Arias Dávila, el obispo, se refugia en su señorío, en el castillo de Turégano, entonces es el señor absoluto de Segovia. Es decir, todo lo que ocurre políticamente después de lo que hemos hablado. Es que venimos hablando de la acumulación de poder. Claro, todo surge aquí de ese momento. Entonces él, gobernador, justicia de Segovia, tesorero de la Casa de la Moneda, de la Vieja, como ya hemos contado, ¿no? Todo esto va sumando un poder, luego el acuerdo al que llega con Alonso de Quintanilla de mediador con los Reyes Católicos, que llega para mantener ese poder. Bueno, pues todo eso genera un núcleo de poder importantísimo que los reyes están luego agradecidos a Andrés de Cabrera a través de esos acuerdos y por supuesto de la amigota de Isabel, que era Bobadilla, ¿no? Pero a eso me refiero, que esa acumulación de poder tiene un límite, llega al final y pudo perderlo en ese momento. Varias veces, porque tú siempre que cuando alcanzas un poder en un juego de tronos como es este, porque no nos olvidemos que el reinado de Isabel la Católica hasta que se constituye es un juego de tronos evidente, copiándole el título a George Martin, ¿no? Es un juego claro de tronos, ¿no? Entonces, básicamente Andrés de Cabrera lo que hace es mantener ese núcleo de poder en Segovia, pero es atacado evidentemente por sus competidores durante el reinado de Enrique IV en 1468, que se hace señor y alcaide del Alcázar de Segovia, es rey todavía Enrique IV, y es el momento de máxima debilidad de ese rey. Juan Pacheco, como ya dijimos antes en este programa, provoca un asalto a la zona de los conversos, a la zona de San Miguel, incluso un asalto al Alcázar. Y se hace fuerte aquí. Claro, lógicamente, no solo es un castillo que está dotado con tropa, entonces tiene que defenderse de aquello. Y luego cuando muere la reina en 1504 en Medina del Campo, en noviembre en Medina del Campo, Felipe de Habsburgo, que hace una cosa que contravenía de todo punto el testamento de la reina católica, empieza a meter a los suyos, a los borgoñones, en los puestos de poder y decide eliminar de la alcaldía del Alcázar de Segovia a Andrés de Cabrera y colocar a Juan Manuel, al señor de Belmonte, ¿sabes? Intenta colocarlo para eliminar y poner a uno de los suyos en uno de los núcleos políticos más importantes de Castilla, que es Segovia. Pero estamos hablando de Andrés de Cabrera, le hemos descrito bien como un hombre poderoso, siguió esa resistencia. Hombre, de ninguna de las maneras, además no se movía de aquí. Provoca una resistencia frente a la entrada de Juan Manuel en Segovia, y ¿esto qué va a ocurrir? Bueno, esto va a durar poquito, porque Felipe el Hermoso, este rey hermoso de dientes pochos, me vas a perdonar, era hermoso hasta que abría la boca. Bien, pues este rey hermoso la diña en 1506, entonces a partir de ahí, en ese momento en que Fernando el Católico vuelve a Castilla y se hace fuerte a costa de su hija, la reina doña Juana, es lo que permite a Andrés de Cabrera hacerse una vez más fuerte y mantener ese control sobre Segovia y ese control sobre la monarquía castellana. Que esto es muy importante porque luego cuando ella fallezca, sus hijos van a conseguir, por ejemplo, que Felipe II barra
de la memoria, borre de la memoria, perdón, barra el recuerdo de que alguna vez fueron conversos, y obliga a la Inquisición a aceptar que la familia Cabrera son castellanos, son cristianos viejos, cosa que, como bien sabemos, era falso, ¿no? O sea que, por tanto, esas relaciones de poder que había trabajado durante toda su vida quedaron luego también en manos de su familia. Literalmente, queda ya los Cabrera, que son ya, él es señor de Moya, marqués de Moya, y señor de Chinchón, pero sus hijos son condes de Chinchón. Mantiene el poder, por tanto, hasta su muerte, pero, curiosamente, y se lo vamos a contar a nuestros historieters, no decide quedarse una vez muerto. Lo deja por escrito que él no quería quedar. No, él es enterrado en Carboneras, en el núcleo del marquesado de Moya, junto con su esposa. Es decir, que Segovia, en el fondo, no fue más que una herramienta para mantener y construir un poder, decimos un mayorazgo, una familia, un poder familiar hereditario, ¿no? Un amor segoviano muy interesante. Nada. Por eso se queda con el señorío de Chinchón. Es decir, porque si hubiera sido segoviano, jamás en la vida habría aceptado esa sacada de los 1.200 vasallos del sexmo de Valdemoro y del sexmo de Casarrubios, que al fin y al cabo es lo que hace. Incluso la Reina Católica en su testamento, como ya dijimos, intentó resolver esto sin hacerlo. El Concejo de Segovia, los segovianos lucharon durante siglos para recuperar. Aquello quedó zanjado en el siglo XIX, fíjate, y los comuneros, por cierto, uno de los cuales defendió este castillo para evitar que entrara el Juan Manuel, pues básicamente los comuneros arrasaron Chinchón, arrasaron toda aquella zona porque entendían que era tierra robada a los segovianos. Oye, ya que estamos en esta visión poco habitual, pasada, porque fíjate, es visitable la zona, lógicamente, desde allá arriba, pero puente de Santa Bárbara, háblanos del foso. Bueno, el foso, la peculiaridad del foso del Alcázar de Segovia. Lo primero es la existencia de un foso. Hemos dicho que 2 veces fue asaltado, por lo menos durante el dominio y el señorío de Andrés de Cabrera, pero durante el siglo XIV, cuando es la minoría de Alfonso XI, es otra vez asaltado, en este caso por los partidarios contrarios a don Juan Manuel, precisamente, no a este Juan Manuel, sino a su antepasado, que era hijo también de los reyes, ¿no? Era tutor y regente, junto con María de Molina y su hermano, eran tutores del rey niño, de Alfonso XI. El foso está construido para proteger el castillo de la ciudad, eso está claro. Es decir, los que asaltaban el Alcázar no eran enemigos de Segovia. Está hacia afuera. Eran segovianos. El o foso hacia está adentro, afuera. digamos, ¿no? Y si se ve, sigue escarbado y podemos ver todavía una fase de construcción del propio foso, cómo se van sacando los sillares del fondo para ser reutilizados, porque no están picando el suelo y triturándolo, sino que están sacando sillares de roca viva, que eso luego se debe emplear en la propia construcción del muro, de las defensas, incluso de cualquiera de las dependencias de este alcázar o de edificios exteriores de la ciudad. Desde aquí vemos perfectamente cómo está horadada la piedra para construir este foso. La verdad sí, lógicamente, ¿no? Y también se puede ver cómo entraba el acueducto, ¿no? Cómo entraba dentro del Alcázar, porque no nos olvidemos que el objetivo esencial del acueducto de Segovia era traerlo a este lugar, que es donde estaba el castro romano, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los edificios de las construcciones más interesantes. Hay que recordar que esto lo hicimos en otro de los programas, recordar que es un foso seco. Es decir, aquí no había agua, aquí como en las películas que salen mal documentadas, estas películas americanas, con ¿no? cocodrilos. A mí me preguntaba una vez que si soltaban aquí osos, que habían leído que Enrique IV tenía osos, panteras, y digo, sí, pero no los tenía aquí en el foso, los tenía en la Casa de las Fieras del bosque de Balsaín, no aquí precisamente, ¿no? Esto el objetivo es, y fíjate además que las paredes están inclinadas hacia adentro, que esto lo comentamos también en el en el Castillo de Coca, sí, que era para impedir construir ningún tipo de pieza o de impedimenta para poder atacar los muros del castillo, ¿no? Por tanto, las paredes están siempre rebajadas hacia afuera para que no puedas poner una escalera. Bueno, pues disfruten de estas vistas, disfruten de esta ocasión que les ofrecemos aquí en Historietas de Segovia por la gentileza que siempre nos acogen muy bien desde el Patronato del Alcázar, y eso es una auténtica gozada estar en este lugar. Sí. Sepan, ya lo saben, que a mí me da un poco de vértigo, tampoco me quiero arrimar mucho, de todas maneras, en la distancia.
cómo mola Segovia, Siempre, cómo mola ser siempre. segoviano. ¿Te parece que aprovechemos y nos demos un paseo? Pues yo creo que ahora que no nos mira nadie, vamos a darnos una vuelta por allí dentro hasta el jardincillo de las damas, que es precioso, que ya salió en el capítulo primero de la segunda temporada, pero vamos a darnos una vuelta porque ¿quién no quiere pasear por el Alcázar de Segovia? Y además ya no está Andrés Cabrera, que Ya igual no, lo además, dejaba, ¿no? ya que esté en Carbonera sí está muy bien. En Si ese Moya. segoviano era de Pico solo. Moya, ¿no? Era Moyano. Nada, ese no voy a hacer la rima porque... Oye, vamos, tiene que ver algo la cuesta de Moya, ¿no? De Madrid. ¿no? no, pero bueno. Arrancamos en Chinchón, ustedes no le conocían, yo tampoco. Bueno, igual alguno de ustedes sí, pero es muy desconocido Andrés de Cabrera y sin embargo desde Chinchón hemos venido a Segovia y le hemos conocido. Vaya señor de poderío, ¿no? Pues sí, una de las grandes, los grandes poderes políticos que ha tenido Segovia, que ha tenido muchos, ¿no? Pero yo creo que en el momento clave de Segovia, que es la proclamación de la reina Isabel la Católica y digamos el momento en que se trae, como hemos dicho, el tesoro real de Madrid a Segovia, que se convierte en el centro de todo Segovia, justo en ese momento Andrés de Cabrera es el protagonista único, unívoco diría yo, en la ciudad de Segovia. Nos sorprendería si tuviéramos escrito todo el currículum y en ese currículum yo me he quedado con dos cosas, doncel, que ya nos lo has explicado, y maestre Sala. Maestre Sala. Maestre Sala. Bueno, el maestre Sala es el que se encargaba de organizar la mesa del rey. Cuando come el rey, el maestre Sala organiza la comida, organiza todos los platos, quién come, quién no come, y prueba todos los platos, no vaya a ser que envenenen al rey. Pues tenía misterio aquel nombre, el maestre Sala. Voy a buscar yo un maestre Sala aquí para que nos pruebe los platos, pero antes hemos estado en la Casa de las Cadenas, decía yo, un adosadito de Andrés de Cabrera, de cuidado. Es Vic también, bien de interés cultural. Sí, pero de hace poco tiempo. Además es que ahí es complicado porque confluyen tres propiedades, ¿no? Tres viviendas, confluyen en el edificio y como tantas otras cosas de Segovia, pues es complicadísimo, ¿no? El poder llegar y cerrarlo y protegerlo. Pero bueno, sí, es de hace poco tiempo bien de interés cultural. Quiere decir que Segovia protege su Casa de las Cadenas. Bueno, nuestra mesa está preparada para este aperitivo y este vino, pero nos hace falta un maestre Sala que pruebe estas viandas, no vaya a ser que tú y yo, que tenemos que seguir haciendo programa, maestre Sala, ¿cómo está? Hombre, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Necesitamos a alguien que probara estas viandas. Así está envenenado. Ya la he probado antes. Ah, Nada ya. más, está estupenda, Sí. está estupenda. ¿Dónde Estupenda estamos hoy? la codorniz, así que luego codorniz. por aquí hay unas codornices, habrá que catar también. Así que la podemos probar con tranquilidad. Está estupenda y el programa niquelado, así que yo por mí, cuando queráis O sea, empezamos. que los historietas pueden probar este programa, que ya lo ha certificado nuestro maestro Sala. Así que vamos, brindamos por Segovia como mola, por los segovianos y las segovianas. Sí, señor. Y no sé si se merece un brindis, Andrés, ¿no? Que se enterró el Nada. Moya. Nada. El Chinchón. Adiós, Bueno, adiós, Cabrera. ya iremos a Moya algún día. Vamos a probar esto. Viva el vino.